Muy buenos días, saludos a todos. Esta es una nueva edición de Cusco, Pasado y Futuro, producido por Nodum, el Centro Luis de Valcárcel, y transmitido en la plataforma Divulgación Cultural. Mi nombre es Martín Hernando Romero Pacheco y con la ayuda y promoción cultural de Geraldine Romero, estamos presentando estos videos ilustrativos. En esta ocasión nos toca hablar de alguien muy caro a nuestra historia, a nuestro sentido de pertenencia, a nuestra nación, y es el Inca Garcilaso de la Vega, personaje omnipresente en todo el pensamiento como comunidad imaginada, como sociedad, como nación, como patria. Y en este caso vamos a tratar el asunto de sus propósitos históricos más profundos, ¿no? Se ha trabajado bastante sobre su obra, su erudición, el papel que juega para describir el prehispánico, el papel que juega para, en este clima racista, ¿no?, integrarnos, ¿no es cierto?, como prehispánicos y en el mundo español, ¿no?, que artificialmente se ha creado, ¿no? Otros aspectos también se han visto de Garcilaso, el aspecto de la inclusión, el aspecto de este problema permanente de las naciones, la formación de la nación. Pero una cosa no se ha hablado bastante, ¿no?, de sus proyectos políticos y de su teocracia, de su modelo político, de cómo, de una manera muy legítima, por supuesto, digamos, construye a partir de los incas una propuesta de mundo, ¿no? En el fondo, más allá de si es de la Panaca o del Ayllu, de línea matrilineal, que es importante, distribución de tierras, propiedades, no se ha visto el fondo de Garcilaso, el fondo histórico, la propuesta de por qué, digamos, ¿no es cierto?, usa, con el término más sano de la palabra, de su acepción, los incas, ¿no es cierto?, para, tras de ello, proponer un proyecto. Entonces, este es el propósito de esta reunión breve, que es una primera parte que entregamos para que hablemos de cómo Garcilaso, ¿no?, toma a los incas como un pretexto para proponer un proyecto político teocrático, platónico, en un contexto del siglo XVI, XVII, en el que el mundo está perdiendo sus nortes, ¿no? Entonces empezamos. Primero es importante entender cómo las crisis del siglo XVI o previo al siglo XVI y que se resuelven en el XVI, eclosionan, volcanizan en el siglo XVI, pues es una crisis absoluta, es una crisis profunda, quizás una crisis muy histórica, ¿no? Hay historiadores que dicen que más que, digamos, la crisis de la hominización, la crisis de la revolución neolítica, esta crisis es realmente una crisis definitiva, porque son dos mundos que están comenzando uno a morir y otro a nacer, ¿no? Es el mundo de la antigüedad, de la teocracia, los reyes, ¿no? Y comienza ya a nacer un mundo secular, un mundo más instrumental también, ¿no?, amoral incluso, ¿no? Luego vamos a ver cómo el problema de la moral se va a resolver con Kant y todos estos, ¿no? Pero es decisivo este siglo, el siglo XVI es un siglo de crisis absoluta, ¿no? Y por eso mismo se explica, pues, propuestas políticas, ¿no?, propuestas sociales, ¿no? Y en este caso, ¿no?, Garcilaso no es solo un escritor, un sacerdote, un hijo de un conquistador, es mucho más, está viviendo el ocaso y los albores, el ocaso de un mundo antiguo
tremendo desde hace 8 millones de años en que nos hominizamos y el nacimiento de otro. Así que no es cualquier época el siglo XVI, es demasiado importante. Pero más o menos vamos a graficar esta crisis para entender la propuesta de Garcilaso, ¿no? En algunos términos. O sea, tenemos que entender la crisis en sus esencias más profundas para entender la propuesta de Garcilaso. Una de las cosas fuertes que ocurre es que, fuertes en el sentido de fortaleza de presencia, es esta sociedad estamentaria que se forma en el medievo. El medievo forma una sociedad estamentaria, ¿no? La única manera de salvar Europa de los ataques magiares, vikingos, más tarde del Islam por el sur, ¿no? Entonces tienen que renunciar a todo el mundo grecorromano que era politeísta y que lo desunía, pero que era racionalmente los podía unir, pero no era la época todavía, en estos estamentos, ¿no? Y tienes que poner cabeza es el rey, la iglesia, cuerpo los nobles y pie el campesino. Entonces, no puedes ascender, ¿no? Para que no asciendas, entonces se crea el infierno, si es que te atreves a ascender, y el cielo, si es que te quedas tranquilito, ¿no? Los 7 sacramentos, el cielo y todo ello, la iglesia como única alternativa, digamos, son un impedimento que funcionó en un momento, que se explicó, pero más tarde, ¿no es cierto?, cuando evolucionan las sociedades libres, ya también este orden que había funcionado, que había permitido sobrevivir a Europa, se convierte en un lastre, ¿no? Y es mucho, porque tiene más de un milenio, ¿no?, este sistema feudal, monárquico de castas, ¿no? Otra de las cosas graves que asola el mundo occidental, oriental, el viejo mundo sobre todo, ¿no? ¿no? También el nuestro, porque va a afectar, muchas de estas ocasiones van a darse después también en el mundo de América, es las cruzadas. Las cruzadas es una matanza, tira por los suelos todos los principios cristianos de piedad, de ecumenismo, ¿no? Son gastos enormes, son corruptelas terribles de presupuestos militares, pero también sirven para dirimir problemas internos de las monarquías que ya chocaban entre sí, que van a dar preludio más tarde a las luchas imperiales, colonialismos, ¿no? Y desarma el viejo mundo y sobre todo Occidente, ¿no? Desangra, divide y deshumaniza, ¿no es cierto? Y esa es otra de las cosas graves que están ocurriendo en este contexto, ¿no? Las cruzadas empiezan en el siglo IX, X, por supuesto, pero van a ser prolongadas después. Incluso se dice que la conquista de América fue otra cruzada también. Las pestes, ¿no es cierto? Este mundo feudal que ya se había convertido en un abuso, solamente exaccionar, ¿no? Había traído a la ciudad gente que vivía en condiciones paupérrimas, y esto rompe el equilibrio biológico y se produce, por supuesto, con la baja de temperaturas que hay cada 7 siglos en la vida, en la historia de la vida humana mundial, ¿no? Se produce esta gran peste, ¿no? La gran peste son ciclos de peste, ¿no? La peste que vivimos ahora en el siglo XXI es pues justamente parte de este ciclo, solo que no le hemos puesto atención. Entonces se cumple esto, ¿no? Esta peste terrible y lo peor, ¿no es cierto? Las instituciones abandonan a la gente, o sea, ni en las cruzadas, ni en la peste, ¿no es cierto? Entonces ya comienzan a deteriorarse, ¿no? Los liderazgos, las estructuras líderes, las instituciones que antes protegían a la población, más bien ahora trabajan para sí mismas, se van corrompiendo, ¿no? Y las instituciones políticas, eclesiásticas, la iglesia y la política son casi lo mismo, ¿no? Es difícil imaginar una separación. Quizás desde el siglo XII hay una leve separación, pero continúan. Es por eso que va a caer la teocracia, ¿no? Y vamos a ver cómo en Garcilaso la instauración de una nueva teocracia, ya no esta, ¿no? Va a ser una propuesta frente a las propuestas muy instrumentales de las demás ideas.
Bueno, la corrupción tiene como colofón, como gatillante de toda esta desgracia, pues el enriquecimiento de la iglesia, ¿no? A través de la venta de indulgencias, se inventa el paraíso, se inventan las indulgencias, ¿no es cierto? Se hace de esto una corrupción enorme, terrible corrupción, y pues llegamos a el domo de San Pedro, ¿no? Entonces, por una carta, un escrito, te comprabas un pedazo de cielo, así seas pecador, y fue un tráfico bien absurdo, ¿no? Entonces todo esto marca pues el fin de una era, no solo del medievo o no solo de la iglesia, sino el fin de toda una era, es una era enorme que viene desde 8 millones antes de Cristo, ¿no? Y pero la iglesia debía haberse reformado mucho antes, ¿no? En el siglo IX, X, quizás tomar un nuevo cariz, ¿no? No nos olvidemos que los grandes movimientos burgueses, liberales, científicos están creciendo y hay que acogerlos, que el feudalismo ya no es un sostén, ¿no es cierto? Que había que cambiarlo, pero como, y esto también empeora la situación de las personas y tiene que haber una reacción, ¿no? A nivel de religión, de pueblo, sobre todo en las periferias del imperio, sacro imperio germano románico, que en ese entonces era lo que dominaba la iglesia, ¿no? Entonces, en Sajonia, en la parte más lejana, ¿no? Un monje, ¿no? Que encarna el espíritu de todos los que estaban contra la iglesia, que se había decepcionado, que era católico, ¿no? Entonces promueve pues una gran reforma denunciando cómo la iglesia, el poder político habían distorsionado el catecismo, las enseñanzas de Cristo para sus fines propios, habían convertido a la iglesia y a la creencia en un aparato de dominio, ¿no? Y el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, ¿no? En la iglesia, a modo de protesta, porque la gente ponía sus protestitas ahí, publica sus 95 tesis con las cuales revierte todo esto que la iglesia había distorsionado y vuelve, digamos, al origen del cristianismo, pero le da un sentido mucho más enorme, ¿no? Porque dice que el cielo está aquí en la tierra, no tienes que ir arriba y abajo y ni pagar nada, que comunícate con Dios directamente, no tienes por qué sujetarte a una iglesia ni a una casta, y que no te sujetes a los 7 sacramentos que te dominan, ¿no? Sino que tú vas a tener la gracia de Dios a partir de la Eucaristía y el bautizo, ¿no? Entonces, una gran reforma que no solo es una reforma religiosa, sino también es una reforma epistemológica, es una reforma mental, ya comienza a entrar la razón en la religión por primera vez, entonces ya la razón se comienza a abrir. Más tarde vamos a ver a Descartes con la revolución científica, más tarde la revolución industrial, que obviamente va a ser mal usada, y hasta que llegamos a la revolución cuántica y electrónica de hoy, ¿no? Entonces prácticamente en esta época empieza eso, pero no solo eso, sino también se va derrumbando el feudalismo, ¿no? Y va empezando con esto los movimientos emancipadores, que más tarde se van a plasmar en la Ilustración, las revoluciones burguesas y la República, ¿no? Entonces, pues vemos aquí que hay una especie de revolución, ¿no? Tremenda, pero no solo eso, sino que como la religión estaba ligada a los pueblos, la caída del catolicismo implicaba la caída también de grandes poblaciones, ¿no? Que se desestructuraran, ¿no? Todos, sobre todo el mundo latino católico, ¿no? Entonces, implicaba muchas cosas, ¿no? Hoy día, de repente, un cambio religioso no lo vemos, pero en ese entonces hay que ver cómo estaban imbricados, dependientes, incluso determinantes, ¿no? Entonces se viene la contrarreforma, ¿no? Para salvar a sus pueblos, nosotros ya no solo por terquedad, sino se viene también la contrarreforma para sobrevivir, ¿no? Entonces Loyola escucha, es el único católico que escucha y procesa a Lutero y va a reinventar el cielo, van a necesitar reinventar el cielo porque, bueno, en fin, se ha usado mal el cielo, las indulgencias, pero esta vez hay que ya darle otra connotación, pues, ¿no? Dos manos que obran son tan importantes como o menos importante o tan importantes como dos manos que ayudan. Entonces los ejercicios espirituales de Loyola, el barroco, ¿no es cierto?, de los grandes artistas, ¿no es cierto?, que se habían nutrido del renacentismo, vuelven a reposicionar a Dios y al cielo en el mundo. Entonces ahí vamos a ver cómo aquí ya estamos viendo, ¿no es cierto?, las bases para entender a Garcilaso, por qué
nos presenta el Incario como cielo, entonces tiene fundamento en todo este movimiento enorme que hay que reposicionar el cielo, ¿no? Porque pues pero ya no pues ese cielo, ¿no es cierto? De las indulgencias, de la venta, del terror, del castigo, del chantaje, ¿no? Ya otro cielo distinto, ya más concreto. Por eso es que lo van a asociar a los incas con él. Bueno, son los jesuitas entonces los que dan este gran salto, los grandes jesuitas, ¿no es cierto? Los únicos que responden a Martín Lutero y que tienen el nivel, pero no es solamente una orden religiosa, pues eso es una cosa que hay que aclarar. Los jesuitas son una corporación religioso-político-militar, ¿no? Entonces, porque se dan cuenta que la Iglesia necesita otras esferas de defensa. La fe necesita otras esferas, ¿no? Necesita la defensa política, porque el movimiento de Lutero fue también político, pues, porque se desmembra del Sacro Imperio Germano Románico y bueno, pese a que en Sajonia se fortalecen los príncipes feudales para que más tarde dar paso al Estado prusiano, ¿no? En el resto del mundo el luteranismo inspira más bien las revoluciones republicanas, ilustradas, ¿no? Entonces es todo un cambio estructural de la sociedad. Entonces Loyola propone que, bueno, en fin, la Eucaristía y comienza a imponer el sol. Por eso que Garcilaso de la Vega, que es jesuita, ¿no es cierto? Eso me faltaba decir, ¿no? Impone el sol como el Inti Raymi y todo ello, ¿no? La Pachamama va a ser, entonces el sol, el Inti va a reemplazar a la crítica a las 7 sacramentos, ¿no? Se va a quedar. La Pachamama va a reemplazar a la idea esta de que la iglesia no lo es todo. Bueno, no lo es todo, es la Pachamama. Entonces, los jesuitas van a recoger tradición del mundo prehispánico y lo van a resemantizar, le van a poner lo suyo y también van a conservar lo que se viene del prehispánico y también obviamente en esto se modifica, ¿no? Y ya no existe el cielo ni el infierno sino el Prozac, ¿no? Trabaja como dijo Lutero, pero los jesuitas le dicen las misiones, ¿no? La misión. El arte barroco, pero también el trabajo duro, la producción, ¿no? Entonces ya es una especie de capitalismo, porque el luteranismo es el inicio del capitalismo mental, ¿no? Pero ya dentro de un contexto monárquico, ¿no? Entonces combina. Ese es Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, tiene 3 horizontes, el Inti como sol, que la monarquía que manda a todos los incas, 2, la Pachamama, que es una especie de virgen, ¿no? El catolicismo, ¿no? Combina, ¿no? Elementos, y esto de la idea de la misión, ¿no? Trabaja duro y tendrás tu cielo, no trabajes y tendrás tu infierno. Entonces, Garcilaso, los jesuitas necesitan, ¿no? Frente a la crisis del mundo, no solo proponer, pues, una confesión moderna, como son grupo político, militar, religioso, van a proponer una medida, líneas conceptuales para el mundo. No nos olvidemos que el contexto es del cinismo, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, un cinismo rampante, ¿no es cierto? La iglesia está entrando en una corrupción, pero también el Estado. Los príncipes y los feudales están peleando y ya se comienzan a generar monarquías que acogen a estos principados y se ponen por encima, ¿no es cierto?, de ellos para ordenarlos, ¿no? Que va a ser lo que ahora tenemos los Estados-nación, ¿no es cierto? En algunos sitios no tienen éxito, como en Prusia, y en España o en Japón o en Italia. Entonces, de ahí que viene el fascismo, ¿no? El fascismo es cuando los señores feudales rompen el Estado débil, ¿no? Entonces, el Estado se va formando por 2 medios. O en las partes protestantes, por estados laicos, racionales, de modelo republicano, o en las otras lugares donde no persiste el catolicismo, ¿no es cierto?, unas monarquías absolutas con éxito, ¿no? Una de ellas es España, otra Francia y así, Alemania a medias, ¿no es cierto? Inglaterra se une muy temprano con una monarquía absoluta. Entonces, en esta monarquía absoluta existe pues una corrupción, una falta de Dios, una falta de ética, que los jesuitas y Garcilaso
van a denunciar, ¿no es cierto? Maquiavelo en su libro El Príncipe, ¿no es cierto?, en su obra grande, ¿no?, denuncia este cinismo, ¿no? No es que él lo propone, sino denuncia este cinismo, ¿no? No es maquiavélico, ¿no? Él no propone, él lo denuncia, ¿no? Entonces, ese no es el modelo. Entonces, no, Garcilaso dice no es el modelo, ¿no? No es el modelo. Luego está el modelo de Francis Bacon, ¿no? Muy riguroso, muy frío, ¿no? No, todo tiene que ser gobernado por la racionalidad, la objetividad. Es un racionalismo muy duro, ¿no?, que se va contra el eclesiastismo, ¿no?, y la idea religiosa. Vamos a ver cómo en el siglo XVI, XVII, perdón, muchos de los racionalismos son extremos, ¿no? Se van de un extremo a otro. Eso ocurre siempre cuando salimos de un polo, nos vamos a otro, y después ya se equilibra. Tampoco ese modelo político le conviene, ¿no? El modelo político de Francis Bacon, que es un naturalista, que todo, la ley natural, ¿no? Muy duro, no hay espiritualidad. Luego está el modelo de Hobbes. En su Leviatán dice que, oiga, el pueblo es el que tiene que salir, todo tiene que ser dividido, y entonces el Leviatán es un monstruo que tiene varias cabezas, ¿no? Viene del mito de Luzbel, que era muy arrogante, y después Dios lo convierte en varias cabezas. Entonces él ya expresa una idea republicana, pero el problema de Hobbes es que le da mucho al pueblo, y eso no le convence a Garcilaso ni a los católicos y jesuitas, ¿no? No, tampoco es el modelo. El modelo de la monarquía absoluta, que ya empieza con el rey Enrique III de Francia a fines del siglo XVI, empieza el XVII, y que va a terminar pues en Luis XIV, el rey Sol, ¿no? Ya Bossuet va a ser uno de los, pero le da mucha importancia al Estado por el Estado, y nada de religiosidad, nada de espiritualidad. Tampoco convence a Garcilaso, ¿no? Y mucho más estos abusos que más tarde va a cometer Luis XIV, se va a definir con Luis XVI, con toda la superchería y el grosero ostentacionismo que él lleva más tarde a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que ya él con todo esto pues propone algo distinto, ¿no?, una propuesta neoteocrática platónica. Vamos a volver a la historia. El año 710, mientras Europa había abandonado toda la tradición grecorromana riquísima, ¿no?, en aras de su unidad, como habíamos dicho, ¿no?, toda esta riqueza grecorromana, toda esta ciencia había sido aprovechada por el califato de Bagdad, que fue fundado por Omar, el hijo de Alá, quien unifica el año 622 en la Égira a los quraichíes y recoge lo mejor de la tradición grecorromana. No, el año 710 invaden España, y junto con eso los árabes llevan toda la riqueza, y no solo llevan toda la riqueza grecorromana que se había creado hasta el momento, sino que la reproducen, la potencian y la vuelven más riquísima, ¿no? Y entre ellos está el platonismo, ¿no es cierto? Y aquí está el gran Avicena. Entonces, hay grandes hombres que llevan el platonismo político, ¿ya? No nos olvidemos que Platón, ¿no es cierto?, y como lo vamos a ver de acá un rato, ¿no?, sustenta su tesis de la república frente a las monarquías, frente a los imperios, en Grecia todavía, ¿no?, como la forma aristocrática, espiritual de gobernar. Fíjense, mucho tiene que ver con el jesuitismo y con la teocracia, ¿no? Luego va a ser San Agustín en la Ciudad de Dios, que propone un gobierno espiritual teocrático, pero más justo, no como las teocracias abusivas que habían utilizado el cielo y el infierno, ¿no?, sino propone darle otro sentido más humano y justo a la teocracia, pero es teocracia al fin y al cabo, ¿no? No hay participación popular, hay castas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Garcilaso de la Vega bebe de estos, ¿no?, sobre todo en Córdoba, ¿no? Córdoba, que es el centro de la capital intelectual mora en la España del Hal andaluz de Abderramán, ¿no? Otro de los grandes es Averroes, ¿no es cierto?,
ya está definiendo en términos de Platón y religiosidad, porque Platón, no nos olvidemos, es el idealista, pues el que dice que hay un mundo paralelo, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan del cuento de la caverna y de afuera, la idealización y todo eso, ¿no? Entonces el platonismo va a dominar fuertemente, va a volver, ¿no? El aristotelismo tiene un pequeño espacio con Santo Tomás y luego, pero en América, en el mundo latino, el platonismo hasta ahorita, ¿no? de este San Pablo y San Agustín, como hemos dicho, tiene fuerza, ¿no? Entonces, es esto de lo que bebe Garcilaso. Entonces, va a inventar, como San Agustín, como los platónicos, una ciudad paralela, como la Civitate Dei, la ciudad de Dios de Agustín, ¿no? Este es su fundamento, ¿no? El fundamento político más cercano, digamos, ¿no? Después de Platón, la ciudad de Dios. Hay que ver una ciudad de Dios para rescatar el cielo. O sea, los católicos necesitan un cielo, pero no un cielo ya imaginado que te vendo por indulgencias, sino un cielo, algo así como ejemplo, tengo que ver un cielo, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? La república de Platón, la república de los aristócratas éticos y todo ello, ¿no? Entonces hay que ir, ¿no es cierto?, al Incario, ahí está. Existe el cielo y es la sociedad inca. Entonces los cronistas, hombres, van a prefigurar en el Incario el modelo de una sociedad perfecta, ¿no? Los incas obedecían al sol, Dios cristiano, por lo tanto una teocracia nueva debe restaurarse. Y estas atribuciones de Garcilaso a que los incas conocieron a Cristo, sobre todo en la batalla, no sé si inventada, ya ahora hay un trabajo muy lindo de una británica, ¿no? Que está proponiendo que esto de la batalla de los chancas es inventada para conformar una dinastía, fortalecerla. Pero Garcilaso cuenta que San Bartolomé, Cristo, se le presenta a Yahuarhuaca, ¿no? Que ya conocían el cristianismo. Entonces ya comienzan a acomodar la historia a la historia cristiana sagrada, a la geografía. Los jesuitas, que habían asimilado la reforma y ellos mismos habían reformado toda la iglesia, Garcilaso es jesuita, son los llevados a gobernar. No nos olvidemos que los jesuitas van a tener un conflicto incluso con la monarquía española, ¿no? Quieren participar en el poder directamente, se les niega y se chocan con el gobierno monárquico español, los expulsan a Nápoles y desde ahí van a impulsar el incanismo contra España. Entonces también su incanismo es ideológico, propositivo, pero también es político, porque con el incanismo van a ir socavando, van a denunciar la conquista, ellos van a crear la leyenda negra. Por supuesto que no eran unos santitos los españoles, no, exageran y usan políticamente los abusos españoles, incluso las dinastías incas. Vemos como, por ejemplo, el nieto de Martín Loyola se casa con la hija del rebelde Sayri Túpac y hacen el marquesado de Oropesa, una especie de estado dentro de otro estado, ¿no? Entonces los jesuitas van a tener poder económico, poder mental, y hasta ahora, ¿no es cierto?, son líderes en la educación religiosa, en la educación, la formación de ciencias sociales, ¿no? Entonces, y necesitan pues el Incario, ¿no?, para prefigurar como modelo de lo que podría ser una teocracia platónica distinta, ¿no? Entonces la estrategia consiste en hacer como que cuento la historia de los incas, mientras que civilina, sutil, intencionalmente, entre líneas, ¿no es cierto?, metafóricamente inserto mi proyecto político de nueva teocracia platónica con los incas como modelo, ¿no? Y eso no está mal, eso es legítimo, ¿no? Pero hay que entender entre líneas. Entonces, más que la identidad que fascina a políticos populistas del futuro, tardocolonial, republicano y del siglo XX y actuales, es su impacto paradisíaco. O sea, la propuesta de Garcilaso no es tan republicana ni moderna, ¿no? Si vemos los otros desarrollos de John Locke, de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, no, lo que fascina de lo inca es lo paradisíaco, ¿no? Y lo paradisíaco es una mentalidad feudal. Entonces, tengo que concluir, a mi pesar, ¿no?, pero la racionalidad me manda esto, que la propuesta de Garcilaso no pasa de ser una propuesta feudal, no es republicana, no es democrática, no es ciudadana, ¿no?, es feudal, ¿no? Incluso, ¿por qué la izquierda más radical lo invoca Garcilaso? Porque la izquierda más radical es totalitaria, ¿no? No hablo de la izquierda democrática, que es la mayoría,
y pues, se identifica con patrones feudales. Es más, las bases de la corrupción, de la falta de Estado de Derecho, de la desinstitucionalización y todo esto, ¿no? Tiranía, caudillismo, está pues en esto, ¿no? ¿No? Y se asocia muy bien con patrones feudales. Entonces, ¿qué proponemos frente a esto? ¿No? Ya para terminar, pues una propuesta republicana. ¿No? Si Platón crea la república y San Agustín lo repite en algún sentido y Garcilaso, pero es una república todavía aristocrática, donde todos solamente una casta puede entrar, no se concibe, ¿no? Una casta puede entrar, no se concibe todavía el ciudadano, por ejemplo, ¿no? Que al margen de castas inamovibles y con formación integral y racionalidad de calidad, ¿no? Es quien gobierna, ¿no? Es quien gobierna, ya acá dice, bueno. Entonces el ciudadano, no se acepta al ciudadano, no se acepta a la persona integral en todo su sentido, no, todavía hay castas, ¿no? En la propuesta de Garcilaso está todavía la casta, ¿no? Incluso esta mención a mis hermanos mestizos indios de este mundo y del otro, todo esto que dice, hay una esencia estamentaria, corporativa, medieval, feudal, monárquica, ¿no? El Estado de Derecho es la regla fundamental que conduce a la libre interacción sin privilegios. Entonces ya no hay, pues no es Dios, no es la divinidad, el sol, el inti, el taita inti, ¿no? Que es una transfiguración de Cristo, no es la Pachamama, ¿no? Es el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, esto que Calvino lo convirtió en religión y que también es un error, ¿no? Del liberalismo, ¿no? Porque también se vuelve otro fanatismo, ¿no? Entonces hay que entender un liberalismo, perdón, y un republicanismo mucho más exento de dogma, ¿no? Entonces el Estado de Derecho es otra de las cosas carísimas a la República que hay que establecer, ya no el privilegio o las castas o los poderes. Las instituciones, más que estamentos, iglesias, monarquías, dinastías, ¿no? Porque descendencia, hijos, entonces instituciones, ¿no? Entonces otra de las cosas que no está presente, digamos, en Garcilaso, ¿no? Que hay que incorporarla, que son las únicas que te dan predictibilidad, pero las instituciones no como cosas burocráticas, sino como digamos, un fundamento mental de costumbre, una segunda naturaleza que se instale, ¿no? Porque si no hay esto en los ciudadanos, no existe nada, ¿no? Siempre creo yo que son los ciudadanos. Y luego pues viene el contrapeso de poderes, algo carísimo también, ¿no? En Garcilaso, en sus propuestas lindas, ¿no? Sigue todavía una casta, el incario, el inca, sigue siendo un señor feudal, ¿no? Sigue siendo una casta, un mesías, un recomendado, un caudillo, ¿no? Y hasta ahora pues en nuestra política tenemos caudillos, ¿no? El populismo, por ejemplo, se basa en un caudillo, en que el populista dispara pueblo con pueblo bueno y poder malo, imperialismo malo, empresarios malos, ¿no? No, aquí hay contrapeso de poderes, todos tienen una participación en tanto nadie abuse del otro y todos se complementen, y si hay éxito, algún tipo de mayor capacidad o liderazgo o algún éxito, pues se permite, ¿no? La diferencia, siempre va a haber diferentes, pero no pues estos abusos, ¿no? Entonces el contrapeso de poderes es fundamental, todo este control mutuo de poderes, ¿no? Para el equilibrio. Y finalmente la economía, ¿no? Que debe estar en manos del mercado libre y la propiedad privada. Esas son cosas que no se pueden, ¿no? En tanto no prive la propiedad privada, en tanto no abuses del poder del otro, en tanto no le niegues al otro, la propiedad privada y el mercado y la competencia siguen siendo, y han sido siempre, si usted ve la historia, siempre han sido los motores de todo el funcionamiento económico social. Entonces, esta era mi propuesta sobre Garcilaso. Quería demostrar cuán teocrático, monárquico, ¿no es cierto?, es su propuesta, cómo es que para esto usa pues la imagen de los incas, ¿no es cierto?, legítimamente, ¿no? Pero hay que ver entre líneas, y que no deja de ser feudal, monárquico, y que más bien frente a ello hay que rescatar lo bueno, este espíritu de unidad y de, digamos, de justicia, de ética, y agregarle más bien a Garcilaso, yo creo que es esa la idea, toda esta propuesta republicanista, liberal,
del mundo moderno, que es la única que es posible, ¿no? Gracias por su atención y estaremos en otro capítulo de esta serie, profundizando cada tema de repente en otra ocasión. Agradecemos a Nodum Producciones y a la página Divulgación Cultural de Geraldine Romero por permitirnos este espacio y agradeciéndoles a ustedes su atención. Hasta otra ocasión.